tienes que consumir menos energía y por lo tanto es más fácil, tiendes a creer lo que te dicen. Si damos o lo hacemos en un entorno de facilidad cognitiva. Y en este sentido, cuando creamos los juicios, os voy a hablar de tres premisas importantes, y la primera de ellas es la estrategia de contrastación positiva. Cuando nosotros estamos emitiendo un juicio de algo, lo que solemos hacer, más que contrastar hipótesis y tratar de refutar una hipótesis frente a otra, realmente lo que estamos haciendo es intentar confirmar la creencia que ya tenemos. Un ejemplo claro es, en mi larga experiencia en proyectos de investigación de mercados, cuando presento los resultados a las empresas, lo único que hacen con la información, las conclusiones que les presento, es tratar de... Ellos, o sea, habitualmente los clientes tratan de confirmar la información que les doy. Ya me suena o no me suena, me parece creíble, está confirmando lo que yo pensaba, pero no les sirve, o sea, no lo están utilizando de una manera totalmente objetiva para decidir si continúa adelante o no con el proyecto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tengo anécdotas. Hicimos un estudio de mercado en España para introducir un seguro de ahorro de un producto holandés, y después de la primera fase resultó que tenía un potencial importante de aceptación, y seguimos con la segunda fase. En la segunda fase se trataba de identificar el nombre más apropiado para el producto. Entonces, bueno, pues estudiamos, ellos nos dieron una serie de nombres y tratamos de ver si podía tener aceptación o no. El estudio que hicimos salió claramente que ese nombre no iba a tener aceptación. Pero nuestro cliente, directamente, que desde un punto de vista objetivo, pues simplemente es contrastar una hipótesis y comprobar si se confirma o no se confirma. Bueno, pues no hizo caso del resultado del estudio. Lo que quería el estudio, simplemente lo quería para confirmar lo que él ya quería, que era que le dijeran que ese nombre servía. Cuando le dijeron que el nombre no servía, pues no siguió adelante con el proyecto. O sea, habitualmente muchas veces la investigación de mercados, cuando se realiza, no tiene éxito o no funciona, porque cuando tú das los resultados, habitualmente los responsables de investigación o de marketing lo que quieren son datos simplemente para confirmar la decisión que han tomado. O sea, no es, de entrada, cuando tú estás emitiendo un juicio, no te está sirviendo la información que tienes para contrastar hipótesis. Solo lo único que quieres es confirmar lo que tú crees que es, ¿no? Por lo tanto, como veis, ya de manera natural, cuando estamos emitiendo un juicio, simplemente lo que queremos son datos para confirmar lo que creemos que es. Por lo tanto, ya existe una distorsión, ¿no? Luego, otro aspecto importante es el efecto halo. El efecto halo, pues, por ejemplo, si yo llegara aquí con un piercing, con el pelo en una cresta y con pantalones cortos, seguramente pensaríais que la calidad de la información que iba a dar no iba a ser muy positiva. Es más, os sorprendería si dijera algo inteligente. Ahí, por ejemplo, mi mujer, que es médico, estuvo en un congreso hace unos meses y precisamente uno de los ponentes pues apareció pues con el pelo de colores, con piercing, y claro, todo el mundo pensaba que este hombre que nos va a contar, ¿no? Pues cuando llegó a casa lo que me comentó es que había una persona que nos ha dado una charla magnífica, pero lo extraño es que llevaba un piercing y llevaba el pelo pintado. O sea que ya de entrada el efecto halo es muy importante. O sea, la imagen o el hecho de cómo nos presentan a la gente está creando ya un estado de opinión. Entonces, cuando nos presentan a alguien y nos dicen qué es lo que hace, qué experiencia tiene y qué formación, de alguna manera ya se está sesgando lo que tú opinas de él, ¿no? Y es otra manera muy importante que hay que entender de cómo se forman los juicios a la hora de comunicar. Y por último, hay otro aspecto importante que Daniel Kahneman lo llama, con la abreviatura de Wysiati, que es what you see is all there is. O sea, lo que dice que lo que ves es todo lo que hay. Y ahí, por ejemplo, quiere decir que muchas veces nosotros, con poca información, nos terminamos de creer la historia. Eso quiere decir que es más importante que la historia que estemos contando sea consistente a que sea completa. Si queremos contar una historia larga y no es consistente, no es creíble. Pero si tú esa historia larga la reduces a la tercera o la cuarta parte y es consistente, es creíble. Y además, nosotros mismos ya terminamos de contar la historia. Los datos que nos faltan los rellenamos con nuestra imaginación. Por lo tanto, al final, nosotros ya emitimos juicios con la información que hay.
y da igual la información que tengamos, nos terminamos de contarnos la historia. Y ahí lo importante es que esa información sea consistente. Y de esto, dentro de este concepto, hay dos puntualizaciones, ¿no? Por ejemplo, sería lo que es el efecto marco. Ahí, por ejemplo, fijaros que no es lo mismo que os digan cuando vais a someteros a una operación que después de un mes existe un 90% de probabilidades de que el enfermo sane, a que te digan que directamente solo hay un 10% de probabilidades de que tengas algún problema. O sea, de manera en que digas el porcentaje, ese efecto marco hace que lo creas de una manera o de otra, ¿no? Y luego también otro sesgo importante es lo que es la tasa base, ¿no? Lo vais a ver lo que quiero decir con ignorar lo que es la tasa base. Si yo os digo, por ejemplo, en la práctica del paracaidismo deportivo, ¿qué es lo más peligroso? Que no abre el paracaídas. ¿Alguien quiere hacer otra aportación? Bueno, cuando hago esta pregunta se supone que tú tienes que pensar en la tasa base, es la tasa de accidentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo más peligroso? ¿Cuál es la tasa de accidentes en la práctica deportiva? Bueno, tú lo has dicho, pues vamos a partir de lo que has comentado, que no se abre el paracaídas, vale. Pero hay algo más, es cuando tú vas a hacer la práctica del paracaidismo, vas en coche. Lo más peligroso de la práctica del paracaidismo deportivo es el traslado en coche para coger la avioneta y ponerte paracaídas. El porcentaje mayor de accidentes es el del coche cuando te desplazas a practicar el paracaidismo, no del paracaidismo. Entonces, es verdad, o sea, con lo cual, fijaros que ya está siendo en una tasa base. O sea, tú al final, bueno, tú haces la pregunta, si utilizamos un procesamiento lógico, dices, vamos a ver, ¿en qué situaciones hay peligro? Bueno, pues evidentemente una de ellas es que no se ve paracaídas. Tú deberías pensar, ¿qué porcentaje existe de que hay probabilidades de que no se ve paracaídas? Luego también, otro paso importante es cuando te trasladas para practicar el paracaidismo. Y ahí el porcentaje de accidentes es mucho mayor. Por lo tanto, cuando emitimos juicios, siempre ignoramos la tasa base. O sea, siempre ignoramos los porcentajes de que ocurra algo. Eso, los ignoramos. Utilizamos un atajo holístico, pero por un efecto de halo también, porque se supone que el paracaidismo, como es peligroso, pues evidentemente como es peligroso como idea, pues entonces es fácil que tengas accidentes. Bueno, pues el porcentaje de accidentes de práctica de paracaidismo es bajísimo. Y en cambio, bueno, es un efecto claro de lo que es ese sesgo de tasa base. Y luego, como conclusión de todo esto, de lo que hemos hablado, os diría que dos conceptos importantes también. ¿Cómo sabemos que una afirmación es verdadera? ¿Cómo nos creamos esa sensación de que sea verdadera? Bueno, pues aquí, digamos que siempre que está vinculada por la lógica o la asociación a otras creencias o preferencias, lo que os he explicado de what you see is all there is, el Wisiati, esto en principio, digamos que va a generar o pensar que la afirmación es verdadera. Y luego lo que hemos hablado también del efecto halo, también crea o ayuda a crear esa sensación de que la afirmación es verdadera. Bueno, ya habéis visto un poco que a la hora de elaborar juicios no actuamos con un procesamiento lógico y racional, sino que tiene muchos sesgos. Y esto es importante cuando lo estás comunicando o estás diseñando una estrategia de comunicación, tener en cuenta cómo se producen los sesgos para conseguir llegar al consumidor o a nuestro target. Y si hablamos, por ejemplo, de la heurística aplicada a la política, hay que tener en claro también otra serie de ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el concepto de escopeta mental. Habitualmente, como estamos viendo, tratamos de siempre tener, digamos, esa algo de energía cerebral y nos vamos a cosas sencillas, ¿no? Si, por ejemplo, preguntas, ¿este candidato sería capaz de resolver los problemas económicos del país? Habitualmente lo único que está pensando el ciudadano es, ¿tiene aspecto de ganador? Realmente pasamos temas complejos a temas sencillos. Y luego, otro tema importante que quería contaros es un experimento que realizó Alex Todorov sobre valoración de competencia de los políticos mediante su rostro, ¿no? Él descubrió que habitualmente, o investigó, que habitualmente los seres humanos suelen realizar una valoración de la relación con los individuos a partir de la expresión de rostro de las personas. Habitualmente cuando conoces a una persona,
El ser humano, cuando interactúa con otras personas rápidamente a través del rostro, decide si es una persona confiable, si es competente o no lo es, ¿no? Y eso realmente le funciona como heurística para crear una primera impresión de la persona. En ese sentido, hizo un experimento y a sus alumnos les puso caras de personas, en concreto eran caras de políticos, y les pidió que valoraran diferentes atributos a la vista de esas caras, pues atributos, por ejemplo, de su afabilidad, de la competencia y de otras variables en general, ¿no? Y lo que descubrió es que la valoración de competencia, de alta competencia, correlacionaba directamente en un 70% con los resultados de las elecciones. O sea, directamente el rostro es un indicador de competencia, ¿no? Es un poco la conclusión. Y este tipo de planteamiento también se ha confirmado en otras elecciones electorales en Finlandia, en Australia o en Alemania, ¿no? Si además resulta que los votantes tienen menos formación, están poco informados de mucho la televisión, el impacto es mucho mayor. Esto lo explicaba el doctor Braidos esta mañana cuando nos hablaba de las redes neuronales y de las redes dendríticas, que era mucho más elaborada en personas con mayor formación. Bueno, pues esto, y que en el caso contrario se trataba de personas que eran más fácilmente impresionables por temas más emocionales, ¿no? Que es un poco la conclusión que hemos visto aquí. Luego quería contaros también otro planteamiento distinto, también desde las neurociencias, que ha llevado también a tener un planteamiento o a levantar un poco esa, digamos, premisa o paradigma de racionalidad del consumidor. Y este es el experimento que realizó Red Montage en el año 2003 con el anuncio del reto de Pepsi. No sé si conocéis, quizás los más jóvenes no conozcáis, una campaña de comunicación muy famosa en los años 70, que era el reto de Pepsi. Os voy a poner el anuncio para que lo veáis. John Lewis says that he prefers Millennium Cola to Pepsi. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. This one. In taste tests across Australia, over 50% of people prefer the taste of Pepsi Cola over Millennium Cola. I'm going to go for Pepsi. Sure. Don't take our word for it, let your taste decide. Bueno, pues este anuncio en los años 70 fue muy famoso, lo hicieron en casi todos los países del mundo, y siempre salía que la gente prefería Pepsi, ¿no? Pero bueno, Pepsi siempre estaba en segundo lugar, nunca estaba en primer lugar. Entonces, bueno, la investigación de mercados no sirve, no tiene sentido hacer test de producto, porque los resultados no se corresponden con la realidad, ¿no? Bueno, quedó el tema ahí. Y un neurocientífico, Montage, en el año 2003, volvió a repetir el experimento, pero en este caso lo hizo viendo qué pasaba en el cerebro. Vio a través con un escáner de resonancia magnética funcional, vio qué zonas del cerebro se activan cuando repetías el experimento. Entonces lo hizo igual, hizo un test ciego y las personas probaron los dos refrescos y volvía a salir en un 70% de los casos que la gente prefería Pepsi Cola. Y ahí comprobó que cuando ocurría esto, bueno, es un poco, son las imágenes del cerebro al hacer el experimento. Y ahí lo que vio es que en el test ciego se activaba el putamen ventral, que es una zona del cerebro que está relacionada con los sabores agradables, ¿no? Con el placer. Entonces, bueno, pues era lógico. O sea, digamos que efectivamente es el motivo por que la gente prefiere Pepsi, porque se activa esta zona, el refresco de Pepsi produce una mayor activación de esta zona frente al de Coca-Cola, con lo cual es lógico. Vale, pero no lo entendía, o sea, era coherente. Bueno, entonces lo que hizo a continuación es repetir el experimento, pero les dejó a los consumidores, a las personas que estaban asistiendo al test ciego, les dejó ver la marca. Y entonces, en este caso, en las personas que estaban viendo la marca, aparte de que se activara el putamen ventral, en el efecto, en el caso de Pepsi, más que no de Coca-Cola, lo que vio también es que se activaba la corteza prefrontal izquierda, que es toda la zona relacionada con el sistema límbico, la memoria y las emociones.
Y se hacía mucho más en el caso de Coca-Cola que en el de Pepsi. Y ahí lo que descubrió es un poco esta conclusión, que la identidad emocional se impone a la preferencia racional. Y esta era un poco la explicación de por qué el reto de Pepsi no funcionaba. Si en aquel momento la investigación en mercado se hubiera hecho aplicando esta herramienta, pues evidentemente no se había lanzado la campaña de reto de Pepsi, porque evidentemente no hubiera tenido aceptación, ¿no? Y esto de alguna manera pues ha servido, en primer lugar, como experimento, pues para confirmar la eficacia de la publicidad emocional, que claramente es mucho más, consigue un efecto mucho mayor que cualquier otro tipo de publicidad, y sobre todo también marca un poco y a cambiar ese concepto de racionalidad del consumidor, ¿no? Que al final tú tomas decisiones que no proceden de la racionalidad. ¿Por qué? Pues porque al final el doctor lo ha explicado perfectamente esta mañana, porque los consumidores, de alguna manera, nuestro proceso de toma de decisiones está influido por lo que él llama el metaconsciente, y todo eso es un 95% de construcciones que están por debajo del nivel de conciencia. Y por lo tanto, cuando tú haces investigación en mercados desde el lado tradicional, el consumidor no te puede decir lo que no sabe, te puede decir lo que sabe, pero ese 95% está por debajo del nivel de conciencia y no te lo puede decir. Entonces, desde el punto de investigación en mercados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas hay? Al final, básicamente, de lo que se trata es de poder contrastar lo que el consumidor dice con lo que realmente siente. Y ahí se ha visto, luego volvemos para atrás, se ha visto que la respuesta a los estímulos se realiza de manera inconsciente y con varios segundos de antelación a que seamos conscientes de ello. ¿Eso qué significa? Pues que con determinadas tecnologías podemos evaluar cómo reaccionamos de manera inconsciente a los estímulos a los que nos sometemos. Y ahí una de las herramientas que se utiliza mucho en investigación de mercados es, por ejemplo, el Face Reader, que luego veremos una presentación del Face Reader, que precisamente es capaz de identificar esas reacciones inconscientes que tú no racionalizas y que pueden estar en desacuerdo con lo que estás afirmando. Y antes de seguir, me gustaría poneros un vídeo de unos 3 o 4 minutos para que entendáis un poco el planteamiento de cómo funciona la identificación facial de emociones, que es una herramienta que se utiliza mucho, o yo creo que tiene bastante futuro dentro de lo que es la investigación, porque desde el punto de vista práctico, porque al final, bueno, digamos que se han movido muchos conceptos de neurociencias, pero desde el punto de vista de investigación de mercados, que es a lo que me dedico yo, y cuando quieres evaluar un nuevo producto o un test, al final dices, bueno, pero ¿cómo lo evalúo? ¿No? Pues al final tienes el eye tracking, tienes el face reader, tienes biosensores, tienes aparatos de resonancia magnética funcional, pero de todo ese portfolio, digamos, de herramientas que puedes utilizar para analizar un poco la realidad de una campaña de comunicación o de un producto, al final los más operativos siempre pues son los biosensores, el face reader y el eye tracking, porque son los más baratos. Irte a un proyecto de resonancia magnética funcional pues es carísimo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista práctico, pues lo habitual siempre que haces investigación es utilizar una combinación de estas 3 herramientas, utilizar biosensores asociados a un eye tracking o con un face reader. Al final, de alguna manera, cada uno nos identifica cosas distintas. Por ejemplo, el face reader es capaz de identificar la emoción que está despertando las personas. El eye tracking te permite saber qué es lo que llama su atención. No sabemos si le gusta o no le gusta, solo sabemos que hay una determinada parte de la información que capta su atención, pero puede ocurrir que le agrade o lo desagrade. Los biosensores nos ayudan a identificar momentos en los que se produce una alteración en nuestro ritmo normal y por lo tanto ha tenido un impacto, pero tampoco son capaces de decirnos si es positivo o negativo, ¿no? Entonces el face reader es el que sí nos da una valoración positiva o negativa, ¿no? Entonces voy a mostraros este vídeo.
Bueno, yo creo que queda claro cómo funciona el Face Reader. Y precisamente el Face Reader es capaz de captar la reacción que tenemos de manera inconsciente. Cuando estamos probando un producto o estamos viendo un anuncio publicitario, ya nuestra expresión facial nos está delatando si nos gusta o no nos gusta, independientemente de que lo preguntemos después. Luego lo podemos preguntar qué ha parecido y nos puede decir que sí, pues por efecto cortesía o por cualquier otro motivo, pero realmente su expresión facial nos está diciendo otra cosa. Por lo tanto, de cara a hacer investigación en mercados es realmente muy útil. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, y siguiendo con esto, era un poco pasar revista rápidamente algunas cosas sobre nuestro cerebro que, de alguna manera, pues, y sigo insistiendo en por qué no somos racionales, qué nos pasa en nuestra fisiología y en el funcionamiento de nuestro cerebro que hace que las decisiones que tomamos estén influidas por ellas, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú haces investigación en mercados y cuando estás planeando una campaña de comunicación, tienes que tenerlas en cuenta, porque habitualmente tú estás pensando que los sujetos a los que tú diriges tu campaña o tus productos son racionales, van a tomar la mejor decisión, pero hay que tener en cuenta todo lo que vamos a ver a continuación, que el doctor Reidos, además, esta mañana lo ha explicado perfectamente y muy bien, y desde otro punto de vista, el doctor García de Madariaga también lo ha contado, pero desde el punto de vista práctico, como departamento de marketing o departamento de investigación, vuelvo a recalcar que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no perdemos la eficacia de nuestras decisiones de lanzamiento de productos o de comunicación. Y ahí, pasando rápidamente a cosas, esto ya lo he contado, pero me gustaría poneros este vídeo, otro vídeo corto, sobre cómo es el cerebro inconsciente. Vale, estamos. Recuerdos de la infancia o anuncios de suavizante, aunque deberíamos habernos ido a la oficina hace ya un buen rato. Yendo en contra de nuestra mente inconsciente, la razón consciente a menudo saca la pajita más corta. Pensar conscientemente constriñe nuestro cerebro. Por eso se limita a unos cuantos centros de computación del córtex cerebral, la capa de 1 milímetro que cubre el cerebro como un gorro de ducha arrugado. Nuestra inteligencia consciente se encuentra sobre todo confinada en la parte frontal de ese gorro y se ve fácilmente abrumada con tan solo un pensamiento de 5 unidades de información simultáneas. Nuestra razón consciente está situada más o menos sobre los ojos, en el córtex orbitofrontal, pero nunca nos hace tomar decisiones en solitario, ya que bajo el córtex opera un tipo diferente de razón, la basada en nuestras experiencias archivadas en el hipocampo. Conscientemente podemos rememorar fragmentos de nuestras batallas y almohadas de la infancia, la ficha de un amor o un atragantamiento, pero los recuerdos inconscientes determinan lo que hacemos. Los circuitos clave, la amígdala, los centros del miedo y el pánico, y sus opuestos, los centros del placer y la recompensa, ambos desafiando al control consciente. Estos agentes secretos de nuestra mente estudian el mundo exterior antes de que seamos conscientes de él, y sus informes son eficazmente condensados como sentimientos. El córtex cerebral recibe estos mensajes, aunque no puede rastrearlos. Nuestro consciente parece programado para negar las influencias del inconsciente. Lo que hace es inventar buenas razones para que sintamos debilidad por las batallas de almohadas. La luz del pensamiento consciente es solo un pequeño túnel en medio del infinito oleaje de nuestra mente. Bueno, es un poco volver a recargar cómo
cómo funcionamos y cómo están influyendo en nuestras decisiones todas nuestras creencias almacenadas en las redes neuronales, ¿no? Bueno, al final, algunos conceptos importantes. El cerebro está constituido por 6.000 millones de neuronas con más de 100 billones de conexiones, y lo importante es la interacción y comunicación de las redes neuronales que originan los procesos mentales conscientes. Aquí es lo mismo, vuelvo a poneros otro vídeo corto donde vemos cómo se crean las redes neuronales, cómo se activan los pensamientos y cómo se conectan entre sí. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Bueno, la idea fundamental de esto es que cuando estamos recibiendo una idea con un mensaje publicitario, no lo estamos viendo por primera vez. O sea, si es la primera vez, se construye una red neuronal con esa información, pero inmediatamente la asociamos a ideas que tengamos sobre los estímulos que nos están llegando. Y por lo tanto, nuestro comportamiento va a ser influido de cómo interactúe con nuestras creencias, con estas redes neuronales relativas a los conceptos que nos están llegando. Por lo tanto, no estamos siguiendo un proceso racional de toma de decisiones, porque cuando nos llega ese estímulo se está activando esos conceptos asociados que nos van a influir en la decisión que podamos tomar, ¿no? Yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Aquí lo que pasa es que desde el punto de vista de marketing, de lo que se trata es de conseguir crear las asociaciones relativas a nuestra marca, de tal manera que cuando nos llega un mensaje relativo a la marca, rápidamente lo contextualicemos. Y sobre todo también otro aspecto importante es cómo, que es donde juega, que es lo importante digamos, del sistema límbico de las emociones, que está asociado a valores y a valores emocionales relativos a nuestra niñez o a nuestra cultura, que de alguna manera hace que se activen también esas redes neuronales y por lo tanto la aceptación, ¿no? Dentro digamos, del funcionamiento de nuestro cerebro, otro aspecto importante son los niveles cerebrales, ¿no? Paul Maslen en el año 1990 descubrió que en el cerebro humano hay superpuestos 3 niveles que funcionan de manera interconectada: el sistema o el cerebro reptil, el límbico y el córtex cerebral, ¿no? Cuando nosotros estamos creando un mensaje publicitario, habitualmente estamos pensando que el destinatario va a utilizar su proceso lógico de análisis del mensaje y que lo va a interpretar desde el córtex cerebral. El córtex cerebral es la parte de nuestro cerebro, como hemos visto en los vídeos anteriores, donde está todo el proceso lógico, nuestra capacidad de interpretar el mundo de manera creativa, nuestra capacidad de tomar decisiones
entre diferentes alternativas, de planificar y visionar el futuro, digamos que es la parte fundamental que nos diferencia del resto de los animales. Y de alguna manera, cuando tú estás pensando en lanzar un mensaje, lo estás dirigiendo al córtex cerebral. Pero ¿cuál es el problema? Que también tenemos el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el más primitivo. Y el cerebro reptiliano rápidamente lo que hace es juzgar si una cosa va a favor de nos va a ayudar en la supervivencia o no. El cerebro reptiliano lo que cuida sobre todo de nuestra seguridad, de la supervivencia, del aspecto de la sexualidad, y no responde a argumentos lógicos. Va a piñón fijo, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente nuestro mensaje lo estamos dirigiendo al córtex cerebral, pero quien lo está interpretando es el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano está diciendo: esto me va a ayudar a mi supervivencia, me va a ayudar en mi seguridad. Sobre todo en momentos de crisis, cualquier mensaje que tú le dirijas a los individuos los va a interpretar desde esa inseguridad. No desde el cerebro, no desde el córtex cerebral, sino desde el cerebro reptiliano. Y esto ya está haciendo que tu manera de mandar el mensaje esté sesgada. Aquí al final, el cerebro reptiliano lo que va a decir es: este mensaje que me está llegando me va a ayudar en algo, desde el punto de vista de seguridad, supervivencia. Con lo cual, al final, si en el mensaje lo que dices es, o adviertes, si haces esto, no lo haces, los efectos que puede tener en él, entonces puede ayudar más a que el cerebro reptiliano lo acepte, ¿no? Y luego tendríamos en medio el sistema límbico, que es en donde se encuentran alojadas todas las emociones y que tiene un papel importantísimo también en el comportamiento de las personas. Al final, desde el punto de vista del cerebro reptiliano, básicamente es una conducta instintiva de huir o pelear, ¿no? Digamos que la conducta más poderosa y es muy resistente al cambio. O sea, y sobre todo en situaciones en las que el cerebro reptiliano se dispare, es con lo que los consumidores funcionamos, ¿no? Y esto es lo más importante. Desde el punto de vista de neuromarketing, el cerebro reptiliano siempre gana. O sea, cuando mandas un mensaje, si se activa el cerebro reptiliano o se evalúa desde esa parte del sistema cerebral, se va a imponer a la lógica. Y luego también es muy importante la parte emocional. Desde el punto de vista neuronal, la parte emocional tiene más poder para influir en la conducta que la racional. Son dos aspectos importantes. Luego, aquí simplemente voy a destacar algunas cosas, ya lo hemos visto esta mañana con el doctor Braidot. La fisiología del cerebro influye en las personas. Simplemente aquí es decir, pues que ya por fisiología tenemos una cierta predisposición a actuar de determinada manera. Por ejemplo, el tema de lo que hemos hablado del efecto de los anuncios que tengan alguna connotación sexual, bueno, pues tiene más efecto en los hombres que en las mujeres. Así que de alguna manera la fisiología se impone sobre la racionalidad. O, por ejemplo, el tema de la mayor capacidad holística que pueden tener las mujeres frente a los hombres o una mayor capacidad emocional. La propia fisiología está marcando nuestro comportamiento. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista de los neurotransmisores y hormonas, también están influyendo en nuestro comportamiento. Los neurotransmisores y las hormonas causan diferentes conductas y estados emocionales y, por lo tanto, también hace que no seamos racionales. Ya hemos visto esta mañana lo que significa, lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores actúan en las conexiones sinápticas y las hormonas actúan más en los órganos. Pero lo importante es que diferentes presencias de esas sustancias van a actuar de manera y nos van a influir en nuestro comportamiento como consumidores. Por ejemplo, la dopamina, en momentos en los que tú tengas un cierto estado de depresión, va a originar que tengas cierto efecto compulsivo hacia la compra, porque se libera dopamina y genera cierto bienestar, y por lo tanto es una manera en que está influyendo en ti, no eres racional en tu compra, ¿no? O la melatonina, por ejemplo, la falta de sueño origina una baja producción de melatonina, que a su vez afecta la producción de serotonina, y a su vez la serotonina, digamos que regula el estado emocional. Un bajo nivel implica depresión. O sea, como veis aquí, lo que quiero decir con todo esto simplemente es que por fisiología y por las sustancias que se producen en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, ya estamos de alguna manera orientados y sesgados
respecto a la racionalidad, y por lo tanto tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de diseñar nuestras campañas. El producto es lo que es en la mente del consumidor. Muchas veces el producto simplemente es algo con lo que yo me proyecto hacia una determinada clase social en la que me siento representada. O sea, yo quiero tener un iPhone o una camiseta Lacoste o vestirme de determinada manera porque yo me siento identificado con una determinada clase social y quiero ser miembro de esa clase social, y con esos productos que compro me estoy construyendo mi estado mental que me proyecta hacia eso. Por lo tanto, el producto al final es una construcción cerebral que yo lo utilizo en mi proyección. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. El producto no es lo que tú quieres tener en el mercado, es lo que representa para los consumidores. Bueno, los clientes no eligen los productos y por supuesto, no los eligen por lo que son los productos, sino por la percepción y por lo que supone para ellos, ¿no? Y bueno, en todo esto, el metaconsciente es fundamental. Precisamente tú estás, esa construcción cerebral del producto la estás haciendo desde el metaconsciente. La estás haciendo desde ese 95% de procesos mentales que tú no controlas. Por lo tanto, cuando haces investigación y le preguntas a los consumidores por qué lo compran, no te lo pueden decir porque es inconsciente. No te van a decir que están comprando ese producto porque se sienten representados o quieren proyectarse hacia determinado grupo. Es una manera en la que se sienten integrados, ¿no? O sea que no te lo saben decir, pero de alguna manera tú tienes que ver cómo plantear la investigación para descubrirlo, ¿no? Y luego, por supuesto, también el precio es otro concepto distinto. Desde el punto de vista del marketing tradicional, ¿cómo defines el precio? Pues tú tienes tus costes de producción, les añades los costes de comercialización, los costes de distribución, los costes de comunicación. Al final defines un margen y tienes el precio final. Bueno, desde el punto de vista de neuromarketing, el precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar por el producto, nada más. O sea, da igual. O sea, tú puedes decir, no, es que yo he calculado muy bien mis costes y me sale que me cuesta producirlo esto, tengo estos costes de gastos generales, estos costes de distribución, tengo que hacer esta campaña de comunicación y si no lo vendo por menos de 80 pierdo dinero, ¿vale? Da igual, pero hay que tener en cuenta que el cliente, el consumidor final, da un valor a ese producto y da igual lo que a ti te cueste. O sea, por lo tanto, casi deberíamos empezar al revés. O sea, tendríamos que intentar averiguar qué valor está dando el cliente potencial a nuestro producto y de ahí ver si somos capaces de añadirle gastos de comunicación, gastos de distribución, gastos generales, gastos de producción y además que no perdamos dinero, ¿no? Ese es un poco el reto. Por lo tanto, al final, si partes de ahí, a ver cómo organizas todos esos conceptos de tal manera que te quede un margen, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la comunicación, ya lo hemos estado viendo, hemos dado muchas vueltas a esto, pero básicamente se trata de reforzar las redes neuronales. Redes neuronales de información creadas por los mensajes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cada vez que se repite, estamos afianzando la red neuronal y por lo tanto vamos a necesitar menos estímulos para conseguir la misma activación, ¿no? Y para que una campaña sea efectiva siempre debemos analizarla a nivel consciente y metaconsciente, ¿no? O sea, desde el punto de vista consciente y racional y desde el punto de vista de realmente qué está suponiendo para nuestro cliente final el producto. Tenemos que analizar los estímulos externos, o sea, de alguna manera ver qué reacciones a nivel sensorial están produciendo en nuestros clientes. A nivel sensorial estamos hablando de los estímulos que lleguen por los 5 sentidos, ¿no? Que es, cuando hablamos de marketing experiencial y lo que es la música, el gusto, el tacto, los diferentes estímulos que de alguna manera pueden afectar a la percepción del producto, ¿no? Y luego también qué significados asocia nuestros clientes potenciales a este producto. Y por último, todos los estímulos internos, que básicamente lo más importante de estos estímulos internos son las emociones que pueda generar, ¿no? Y dentro de estos, digamos, de esos apartados de comunicación, básicamente tenemos que tener en cuenta 3 apartados importantes, que son la memoria priming, la memoria sensorial y las neuronas espejo, ¿no? De alguna manera, la memoria priming consiste simplemente en activar el recuerdo a través de alguna pista. Si ya tiene alguna experiencia previa con la marca,
simplemente es fácil que despertemos el recuerdo de una manera más fácil. Con relación a la memoria sensorial, lo importante es que en este nivel de saturación de información y de impactos de comunicación que se reciben de manera continua, de lo que se trata es de que haya un impacto inicial sensorial positivo que digamos, de alguna manera lo que discrimina entre la cantidad de estímulos que nos llegan, que tengamos una primera capacidad de discriminar nuestro mensaje entre todos los que hay. Si consigue llegar al consumidor, si conseguimos tener un impacto positivo y llega a la memoria sensorial, va a ser más fácil que pueda pasar a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, la memoria sensorial juega un papel muy importante en esta primera aproximación. Y luego toda la parte de las neuronas espejo, que ya las hemos visto, pero quiero volver a insistir porque es muy importante. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos terminando. Vale. Vamos a ver aquí una cosa rápida sobre las neuronas espejo, para que les entendáis perfectamente. Hemos hablado de ellas esta mañana, pero con este vídeo... De cómo conectamos con los demás. Marco Iacoboni. Hay que decir que, aunque el descubrimiento de las neuronas espejo sea reciente, si nos remontamos varios siglos atrás, veremos que durante mucho tiempo se ha querido descubrir cómo podemos entender la mente de los demás. Y durante siglos varios pensadores y escritores han escrito sobre el tema. Cuando los leo pienso que es como si supieran lo que eran las neuronas espejo, o cuanto menos lo intuyeran. Hay una cita de Hume que dice que las mentes de los hombres son espejos unas de otras. Así pues, se puede llegar a este descubrimiento incluso mediante una buena comprensión de la psicología de la gente. Pero el descubrimiento en sí es realmente extraordinario porque le dio un vuelco a la manera de concebir el cerebro. Se sabía que el cerebro se divide en varios compartimentos. Uno para el control motor, otro para la visión, otro para escuchar las cosas, otro para pensar en ellas. Pero resulta que la misma neurona, el descubrimiento se hizo en el cerebro del mono, la misma neurona que se activa cuando el mono agarra una cosa, se activa también cuando el mono está quieto y ve que alguien agarra algo. Y por eso las llamamos neuronas espejo. Porque es como si el mono que ve a otro haciendo algo estuviera contemplando su propia acción reflejada en un espejo. Así pues, realmente nos volvemos espejos de los demás mediante este mecanismo especular tan sencillo. ¿Y por qué es importante? Porque tras cada acción que hacemos, cuando yo agarro el libro o tú el bolígrafo, existe una intención subyacente, un estado mental tras esa acción. Así que mediante este espejo de las acciones de los demás, podemos acceder a su mente, al estado mental que los condujo a actuar. ¿Nunca te has preguntado por qué sufres de una reacción física, algo parecido al dolor cuando ves dolor en los otros? La respuesta está en las neuronas espejo, unas células del cerebro que actúan realmente como espejos, en el sentido más literal del término. Reflejan las sensaciones de los demás y hacen que las sintamos casi como si las viviésemos en nuestra propia piel. Hablemos de algunas de las cosas para las que parece que son decisivas, como la imitación, por ejemplo. Tú mismo afirmas que sin las neuronas espejo no habría imitación. Las neuronas espejo son muy importantes en eso. Teniendo en cuenta las propiedades de dichas neuronas, todo apunta a que son fundamentales para la imitación porque se activan al realizar una acción, pero también al ver a otra persona realizándola. Así que resulta casi natural que tengan importancia en la imitación. Hay otro descubrimiento relacionado que también parece asombroso. Y es el siguiente, y corrígeme si me equivoco. Si un ser humano o un mono ven a alguien que se pone en la boca un caramelo, his fingers getting a sweet, to take it to his mouth. Las neuronas del mono y las del humano, las neuronas espejos, se activan. Pero, ¿y si en lugar de llevarse a la boca un caramelo, no hay nada? Y el ser humano actúa como si hubiera un caramelo en sus dedos. Sin que sea así, entonces la neurona espejo del ser humano se activa.
Bueno, creo que con este vídeo y de todo lo que hemos hablado de neuronas espejo, seguro que son unos expertos a la finalización del día de hoy en entender lo que es. Y es muy importante, es fundamental tener claro este concepto. Y ya para terminar de remarcarlo, voy a poneros un par de ejemplos más hablando de las neuronas espejos. Desde el punto de vista de marketing, muchos productos actúan como espejos en los que los diferentes públicos nos queremos ver reflejados, ¿no? Por ejemplo, los niños que juegan al tenis quieren vestirse como Rafa Nadal, o los adolescentes quieren tener cuerpos de los modelos de Abercrombie & Fitch, ¿no? Un ejemplo claro. Y Abercrombie & Fitch ha conseguido precisamente esto a través de las neuronas espejo y a través de otros estímulos neurosensoriales. Todas sus tiendas utilizan una determinada colonia que está asociado a esa experiencia de la tienda y que libera dopamina y que genera un enganche emocional. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente este concepto de Abercrombie & Fitch. Bueno, lo veis lo que significa. Al final, Abercrombie & Fitch consigue vender camisetas que la Zara las vende a 30 euros, pues ellos las venden a 150 euros, precisamente por todo este montaje que han hecho desde el neuromarketing, ¿no? Y luego, para acabar, quiero mostraros también el anuncio que me parece pues que brillante. En una sociedad en la que existe una saturación de la información, en la que es difícil llegar al consumidor y que vean nuestros mensajes, bueno, pues ellos han conseguido crear un anuncio muy sutil donde no aparece por ningún lado el nombre de la compañía, donde han conseguido a través de la música pues un enganche emocional y sobre todo también por el mensaje en sí. Consigue llegar a las emociones y por lo tanto es muy eficaz. El mensaje dar es la mejor comunicación. Fijaros que vais a ver el anuncio y solo al final aparece el nombre de la compañía, pero tiene un impacto tremendo. Chào,
Bueno, a mí me parece que es un anuncio, como decía Jesús García Madariaga, un anuncio que crea una comunicación memorable, que lo recuerdas, que consigue diferenciarse de sus competidores, tiene un impacto tremendo. Bueno, pues para acabar, yo creo que lo que quería transmitiros principalmente es esos conceptos de cómo funciona la mente de nuestros targets, de los consumidores, y por lo tanto, cuando diseñamos campañas de comunicación o queremos lanzar nuevos productos al mercado, tenemos que tener en cuenta cómo es la mente del consumidor, cómo es su supuesta racionalidad, porque si no lo hacemos no tendremos éxito. Nuestro producto lanzado al mercado, la comunicación que hagamos, estará o entre el 50% de los anuncios que son ineficaces o entre el 80% de los productos que se lanzan al mercado y fracasan, ¿no? O sea, para que esto sea válido tenemos que tener en cuenta estos conceptos que os he contado. Y bueno, pues muchas gracias.